fue RAID, o de lo que es RAID. Ya, antes que comiencen los compañeros, yo les voy a hacer una parte introductoria de por qué vamos a ver RAID, ¿sí? Como ya mencionamos en clases anteriores, los administradores de bases de datos deben estar en la capacidad de, o bueno, ¿cuál es? Si ustedes les dicen base de datos, ¿qué se les viene a la mente? Información, ¿no es cierto? Entonces, esa información debe estar segura. Pero lo primero que debe hacer un administrador es proteger a su sistema gestor de base de datos, no solamente a los datos. ¿Por qué? Porque su sistema de base de datos también puede colapsar, puede dañarse, puede pasar alguna situación con su sistema. Entonces, ¿cuál es la forma más básica por lo general dentro de las empresas y que por lo general las empresas opta porque es sumamente óptima y no es cara? Son RAIDs. ¿Sí? Los RAIDs, bueno, ya van a hablar los compañeros, pero los RAIDs son los que me permiten de una manera óptima y barata, hablando de recursos, ¿no? Mantener mi información segura, no la información en sí, los datos, sino al sistema gestor de base de datos. ¿Cómo logra un RAID mantener seguro un sistema gestor de base de datos? A través de mantener seguro el sistema operativo. Entonces, como es difícil, por ejemplo, si ustedes instalan, cojamos algo sencillito, un Word, ustedes no pueden tener acceso al Word, no, simplemente ustedes lo instalan y ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo mantengo seguro a eso? Entonces, hay formas de que nosotros podemos mantener seguro a lo que nosotros tenemos instalado dentro de nuestro servidor, en este caso el sistema gestor de base de datos. Entonces, para eso nosotros vamos a manipular al sistema operativo, es decir, a través del sistema operativo, nosotros teniendo seguro el sistema operativo, vamos a tener seguro al sistema gestor de base de datos. ¿Estamos claros, por favor, con la parte introductoria? Sí, entonces ahora sí comiencen, por favor, los compañeros con el RAID. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El RAID es una matriz redundante de discos independientes, o por sus siglas en inglés, Redundant Array of Independent Disks. Es una tecnología que permite organizar varios discos como si de uno solo se tratara, para hacer que trabajen en paralelo. De esta forma, el sistema operativo trata todo el conjunto RAID como si fuera de un solo disco. El surgimiento de RAID. Debido al crecimiento de la capacidad de los dispositivos de memoria primarios, el almacenamiento secundario también tuvo que aumentar de capacidad y fiabilidad. En este sentido, RAID supone un gran avance para el uso de esta tecnología. El concepto de RAID surgió en 1987, proponiendo el uso de un gran número de discos pequeños y baratos para almacenar los datos en lugar de un gran número de unidades costosas, por lo que originalmente RAID era el acrónimo de arreglos redundantes de discos no costosos, Redundant Array of Inexpensive Disks. En vista de que los precios de los discos han bajado en gran medida desde la invención de RAID, las palabras no costosas fueron reemplazadas por independientes. RAID permite balancear las operaciones de entrada y salida de los distintos discos físicos, por lo que se produce un acceso más rápido hacia los datos. Por otra parte, RAID también permite almacenar los datos en lugares distintos y en múltiples discos duros, es decir, produciendo redundancia. Por lo que para almacenar los datos en discos múltiples, las operaciones de entrada y salida pueden superponerse, de modo que se mejora el rendimiento del sistema, y dado que los discos múltiples incrementan el tiempo medio entre errores, el almacenamiento de datos incrementa la tolerancia a fallos. Las ventajas de RAID. Disculpe que le corte hasta ahí. Por favor, los que están exponiendo me van a prender su cámara, ¿sí? Por favor, desde aquí para las próximas exposiciones, la persona que está exponiendo va a prender su cámara, ¿sí? Ya, siga nomás. Las ventajas del uso de RAID. Las operaciones de entrada y salida son lentas debido al carácter mecánico que tienen los discos. La lectura de escritura incluye normalmente dos operaciones: el posicionamiento de la cabeza grabadora, y la segunda es la transferencia hacia el propio disco. Una forma de mejorar el rendimiento es la transferencia de varios discos en paralelo. Esto se basa en que si un disco en solitario es capaz de entregar una transferencia de datos dada, entonces dos discos serían capaces de otorgar el doble de esa capacidad. El uso de RAID permite mejorar este aspecto debido a que divide automáticamente los requerimientos tanto de lectura como de escritura.
ante una operación de lectura, un RAID de 4 discos podría brindar teóricamente 4 veces la tasa de operación de un disco duro, pero en la práctica esto es distinto debido a que se producen lentitudes debido a el carácter mismo del RAID de sus operaciones y, y a la carga del trabajo. También el uso de RAID suele otorgar cierto nivel de redundancia, lo que también puede causar un retraso añadido. La arquitectura de RAID. Para la arquitectura de RAID existe la implementación vía software y la implementación vía hardware. En la implementación vía A ver, software... espéreme un ratito, Christopher, por favor. Vamos por partes. Bueno, está más o menos su lectura, pero como les dije en la anterior clase, yo no quiero que vengan a leer. Sí, entonces, en sus propias palabras, Christopher, ¿qué es un RAID? Perdón, en que no se le escucha. ¿Qué es un RAID en sus propias palabras? Un RAID es una agrupación de discos que permite hacer que trabajen en paralelo como si fuera uno solo, o produce almacenar datos en diversos discos produciendo redundancia, haciendo que se produzca una tolerancia a fallos, debido a que se puede producir pérdidas debido a caídas del sistema. Y que ¿Por qué razón apareció los RAID, Christopher? los RAID aparecieron debido a que eran muy costosos los precios de los discos y se necesitaba, se quería lograr que se pueda almacenar los datos en diversos discos más baratos para producir abaratamiento de los costos. Ya, a ver, señor Aldaz David, ¿qué entendió por RAID usted? Bueno, según lo que entendí, un RAID es la agrupación de varios discos duros que se comportarían como que si fueran uno solo. Y también vienen configurados de tal manera que, bueno, esa configuración de RAID hace que la información que contienen no sea respaldada, no se pierda. Ya. Ataballo Erika, ¿qué entendió por RAID? RAID para mí es como una forma de agrupación de discos en los cuales se va a ir guardando la información que vaya ingresando a los discos como a manera de copia de seguridad para que si hay alguna falla se pueda restaurar desde ahí. Ya. Entonces, resumiendo lo que los compañeros dijeron, un RAID simplemente, bueno, haciéndole la traducción que era conjunto de discos redundantes, es simplemente lo que los compañeros acabaron de decir, ¿no? Es decir, un conjunto de discos que me permiten mantener segura la información. Así de simple es un RAID o el concepto de RAID. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero mantener segura la información de un servidor? Me refiero a información no de disco, no de la base de datos, sino más bien de lo que contiene el servidor. Yo puedo aplicar RAIDs. O ahora, si los RAIDs me permiten tener seguro todo mi servidor, imagínense con los datos, ¿no es cierto? Pero ahora, es muy caro, hablando ya económicamente, tener
un write de la información. Sí, porque la información en la empresa, por lo general, tenemos bastante información que se almacena dentro de una empresa. Ustedes, por cuestiones de estudio, que 4 tablas, me imagino que no han de haber tenido un deber de más de 15 tablas. En una empresa ya no funciona así. En una empresa se tiene 100, 200 tablas. Sí, imagínense lidiar con toda la información que van dentro de esas tablas. El tamaño que es, el tamaño que crece. Entonces, imagínense tener respaldado la información a través de writes. Si estamos diciendo que los writes simplemente son copias de seguridad de los discos, ¿no es cierto? Entonces, a través de las copias de seguridad de los discos, yo puedo mantener segura la información. Entonces, este write apareció con esa finalidad. ¿De qué? De mantener seguro a mi sistema operativo a través de qué? De una copia del disco. Es decir, si por ejemplo ustedes tienen un servidor instalado, yo que sé, Windows Server o Linux, yo puedo hacer una copia de ese disco y tenerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que por eso dice que se llama un conjunto de discos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un disco duro en mi servidor donde está instalado el sistema operativo y sobre ese sistema operativo está instalado mi sistema gestor de base de datos, hablemos ya del Oracle, ¿qué pasa? Yo puedo hacer una copia en otro disco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa ya no va a necesitar un disco, sino va a necesitar 2 discos. ¿Para qué? Para poder implementar esa situación. Es por eso, bueno, ya los compañeros han de hablar un poquito de pariedad, pero simplemente los writes funcionan a través de pariedad. Esto quiere decir que para yo tener la copia de un disco necesito otro disco. Eso, bueno, eso depende de acuerdo al tipo de RAID, que los compañeros nos van a decir cuáles son los tipos de RAID después, ¿no? Pero por ahí va el concepto, que si ustedes quieren tener respaldado un disco, obligatoriamente deben tener otro disco. Ahora, el RAID apareció por la concepción de que el hardware era muy caro. Es decir, en la antigüedad tener un servidor dentro de una empresa era un lujo, ¿no? Es un lujo que muy pocas empresas se daban porque la tecnología era cara. Pero esto fue cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas preferían tener o comprar un servidor, digamos, con altas características, que era caro, y ahora ya no es así. Entonces, ahora simplemente las características los da el hardware. Por ejemplo, las empresas prefieren comprar discos duros de 1 tera, exagerando. ¿Para qué? Para ese tera poder replicarlo en otro. ¿Por qué? Porque debe existir la paridad. ¿Qué significa paridad? Que deben tener las mismas características los discos. Es decir, que si yo tengo un disco, por ejemplo, de 1 tera y ese disco quiero sacar respaldo, pues mi otro disco debe tener las mismas características. No puedo tener discos de distintas características. Entonces, ¿qué pasa? Ahora las empresas prefieren no comprar discos enormes, sino más bien discos que pueda yo tener o pueda yo poder respaldar. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas por lo general? Tener varios discos. Aparte de eso, los RAID, por eso dice que es una matriz redundante, que si ustedes tienen 4, 5, 6, 7, 8 discos de acuerdo a la cantidad de información que tengan dentro de su empresa, no necesariamente debo, ¿qué cosa? Tener lógicamente 8 discos. Físicamente puedo tener 8 discos, pero lógicamente puedo tener 1. ¿Cómo logro esto? A través de los writes. Es decir, los writes, aparte de sacar respaldos, me permite unir la información, unir los discos. ¿Qué logro con eso? Logro acelerar los procesos dentro de las transacciones SQL de mi sistema gestor de base de datos, porque no es lo mismo buscar en 8 discos que buscar lógicamente en un solo disco, así sea del tamaño que sea, pero tengo un solo disco. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ya no compra tecnología cara. Y si ya no compro un disco de 500 teras, ¿no? Sino solamente compro un disco de 1 tera, ¿para qué? Para que yo tener varios discos de 1 tera y poderlos unir. Sí, y eso trabajo lógicamente. Entonces, el RAID me permite hacer eso. Unir y a la vez mantener segura la información, pero con la paridad, es decir, con otro disco. ¿Estamos claros, por favor, qué es un RAID? ¿Estamos claros qué es un RAID? ¿Estamos claros qué es un RAID? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Ya, regresemos unas 2 diapositivas, por favor. Christopher, creo que estaba exponiendo. Sí, pero no tengo yo yo no estoy compartiendo la pantalla.
Regresemos unas 2 diapositivas, por favor. Más. Ya, ahí. A las ventajas, por favor, a las ventajas. Vamos a las ventajas un ratito. Ya. ¿Cuáles son las ventajas de un RAID? Ahí está, la primera dice, dividirá automáticamente los requerimientos, tanto de escritura como de lectura en los discos. Es decir, que como yo ya hablé, dijimos que yo puedo tener varios discos físicamente, pero unidos o lógicamente un solo disco, tanto la escritura como la lectura van a ser rápidos, es decir, por eso dice divide, que si mientras algo está escribiendo en un disco, yo puedo leer en el otro, y como lógicamente son uno, yo puedo hacer eso. Igual el otro, dice, también el uso de varios discos suele usarse para otorgar cierto nivel de redundancia de los datos, es decir, lo que les dije hace un ratito, que yo puedo tener 8 discos, pero simplemente los uno un disco lógicamente, entonces yo me evito la redundancia de datos, es decir, que tener datos repetidos o tener información repetida, pongámoslo así. Entonces los RAID me permiten también hacer ese tipo de situaciones. Entonces, los RAID es una tecnología muy, bueno, no barata, pero para otras tecnologías que existe es la más barata, que por lo general las empresas, casi, digamos que del 100% de las empresas a nivel del mundo, 90 tendrán implementado esta tecnología de RAID porque es muy barata, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si ustedes tienen instalados un servidor con un sistema operativo, yo compro otro disco y lo puedo instalar el sistema operativo y tengo respaldado. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que prefieren hacer eso a perder su sistema gestor de base de datos y peor la información. Hay empresas como los bancos que inclusive la información, es decir, los datos de la base de datos tienen hecho RAID. ¿Para qué? Para tener respaldo. Aparte de que tienen respaldos, tienen hecho RAID de los datos para que para tener seguro. Por ejemplo, bancos no se pueden dar el lujo de perder información. Entonces ellos pueden tener respaldos y aparte un RAID también de la información y con eso tengo doblemente respaldado, entonces no pasa absolutamente nada con la información. Entonces, bueno, eso ya depende más bien del negocio o el tipo de empresa, pero se puede hacer esas situaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, la copia que dice usted es del disco entero o de algún directorio en específico. No, de los discos enteros. Sí, por eso se llama paridad. De una consulta, ¿podría? ¿Perdón? Dime, te escucho. Quería ver si de repente me podría explicar la redundancia de datos. Redundancia de datos. A ver, no te escuché tu pregunta. ¿Puedes volverme a hacer, por favor? Referente a la segunda ventaja que teníamos del uso de varios discos, suele usarse para otorgar cierto nivel de redundancia de datos. No sé si me podría volver a explicar esto. Ya. No me quedó claro. Ya, a ver, la redundancia de datos significa que ustedes pueden tener varios discos y tener información repetida en varios discos. Ya vamos a ver con la práctica eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener una base de datos, pero, digamos, en un disco de 1 tera ya se les llenó, entonces compran otro disco, lo ponen y comienzan a hacer información. Entonces, ¿qué pasa con la redundancia de datos? Puedo tener en un disco un dato y en la información, en el segundo disco otro dato. Y no, el sistema gestor de base de datos no va a reconocer porque son discos diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al unirlos lógicamente, a esos 2 discos yo voy a tener uno solo, entonces ahí sí me va a reconocer la redundancia de datos, que significa simplemente no tener datos repetidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo uno lógicamente, N discos que ustedes pueden unir, ¿no? Y ¿qué pasa cuando uno lógicamente, yo ya me comprueba el RAID que no tenga información repetida? Entonces, ¿qué es lo que hace el RAID internamente? Solito me controla eso, que no tenga información repetida. A eso se refiere y controla las redundancias de datos. No sé si ahí está más claro. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a entender mejor un poquito los conceptos a través de la práctica. Los compañeros ya van a terminar de la teoría y vamos a entrar a la práctica.
Sigamos, por favor, compañeros. Ya, desde la arquitectura comencemos, por favor. Ya, para la arquitectura existen dos tipos de implementación, la implementación vía software y la implementación vía hardware. En la implementación vía hardware, todo está configurado mediante el sistema operativo, por lo que no se necesita ningún controlador externo, como lo sería en la implementación vía hardware, pero se requiere una mayor cantidad de configuraciones y recursos para el sistema. En la implementación vía hardware, aquí sí se necesita un controlador aparte, que sería el controlador RAID, que es un dispositivo que permite conectar los discos como si fueran uno solo. Ya, sigamos más. Esto ya expuse. Sí, la siguiente. También existen dos tipos de RAID, los RAID en paralelo y los RAID independientes. En los RAID en paralelo, cada disco participa en las operaciones de entrada y salida, por lo que se ofrece tasas muy altas de transferencia, debido a que las operaciones son repartidas entre los distintos discos. Pero en cambio las operaciones de entrada y salida son lentas debido a que cada disco se ocupa de un solo dato. El RAID independiente. En los RAID independientes, cada disco trabaja de manera autónoma, a pesar de que se le puede solicitar varias operaciones en concurrencia. Las operaciones de entrada y salida son rápidas, ya que cada disco está en posición de atender un requerimiento por separado. Y en la transferencia es rápida, pero las operaciones de entrada y salida son más lentas. Gracias. A continuación les vamos a presentar los tipos de RAID. Espérenme un ratito. Bueno, existen varias, pongámoslo así, arquitecturas de los RAID, ¿no? Regresémonos unas 2 diapositivas, por favor. Más, otra más. Otra más. Una más, creo que es una más. Ya. Existen dos formas de hacer RAIDs, ¿sí? O dos formas de arquitectura de RAID. A lo que es a nivel de software o lo que es a nivel de hardware. Por lo general, el RAID a nivel de software es mucho o es más común por lo general que a nivel de hardware. Sí, el RAID a nivel de software, lo único que nosotros hacemos es ocupar el sistema operativo, ¿sí? Y él es el que se encarga de hacer el RAID. En cambio, a nivel de hardware, nosotros debemos comprar equipo especializado para hacerlo. Por lo general, a nivel de hardware es mucho más seguro, pero tiene su contra, ¿no? Que es en cambio el costo, porque se debe comprar equipo especializado para hacer RAIDs a nivel de hardware. ¿Sí? Es decir, yo debo tener no un servidor común y corriente, sino que existen servidores especializados para hacer RAIDs a nivel de hardware. Lo que nosotros vamos a hacer este semestre es solamente implementar el RAID a nivel de software, es decir, ocupar el sistema operativo, manipularlo para que el sistema operativo sea el encargado de hacer tanto la unión como el respaldo, de acuerdo al tipo de RAID que vayamos a hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, pasémonos, por favor, unas 2 diapositivas. Ya. Dice que hay 2 formas de hacer los RAIDs, tanto en software como en hardware, ¿sí? Las dos formas de hacerlo es en paralelo, ¿sí? O en forma simultánea, que se llama. Sí, en paralelo. Simplemente dice que los discos, no sé si ustedes ven abajo en la figurita, están abajo 4 discos que dice discos de datos, ¿sí? Y al lado derecho dice un disco rojo, disco de paridad. ¿Qué quiere decir eso? Que los discos o que los RAID en paralelo son aquellos que me permiten hacer que varios discos yo pueda tener a paridad a un solo disco. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el disco A0, A1,
A2, A3. Si ven que tienen arriba en los discos azules, tienen A0, A1, A2, A3. Dice que yo puedo hacer a estos discos en paralelo y lo puedo hacer uno solo que se llame paridad. Es decir, estos 4 discos yo puedo tener o puedo sacar un solo disco o puedo unirlos lógicamente en un solo disco. Igual los de abajo, el B, el C y el D, puedo unirlos en uno solo disco. Entonces, a eso se les llama writes en paralelo. Que yo pueda unir varios discos, es decir, que un solo disco, por ejemplo, miren, el primer disco azul, el que tiene A0, B0, C0 y D0, esto se supone que es un solo disco, pero que está particionado. Entonces, ¿qué me permite hacer? Coger esas particiones, que igual están lógicamente, y hacer una sola de la partición. Eso es lo que me permite hacer el RAID en paralelo. En cambio, vamos al RAID en simultáneo. Pasemos, por favor, una diapositiva. El RAID o independiente, que también se lo llama, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite hacer? Hacer un solo disco, pero de diferentes discos. Es decir, de aquellos discos que no tengan particionado o no tenga hecho particiones mi servidor. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo un disco A que no tiene hecho particiones, yo tengo un disco B, un disco C y un disco D, y esto puedo hacer un solo disco. Entonces, los independientes son aquellos writes que me permite hacer cuando un disco no tiene particiones. En cambio, los de en paralelo me permite hacer cuando un disco tiene particiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mi servidor puede tener un disco pongamos así, un disco pequeñito de 1 tera. Entonces, los 500 gigas, yo tengo hecho 500 gigas para el sistema y 500 gigas para mis datos. Entonces, ¿qué pasa? Mi sistema operativo, que puede estar en los primeros 500 gigas, yo puedo hacer un write en paralelo con otro disco. Es decir, yo puedo sacar solamente el respaldo de los 500 gigas y los 500 gigas de información puedo sacarlo con otro disco. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me permite hacer el paralelo? Yo puedo tener 2 discos aparte, que el uno puede contener el sistema operativo y el otro puede tener los datos, porque el de 500 me permite sacar el sistema operativo y el otro de 500 me permite sacar los datos. Eso significa hacer en paralelo, cuando un disco tiene particionado. Pero en cambio, el independiente son cuando tenemos discos independientes. Por lo general, en un servidor casi ustedes no van a encontrar particiones, ¿sí? A menos que sea una empresa pequeña, así que no tenga la capacidad económica. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, en los servidores se tiene discos independientes. Un disco para el servidor y el resto discos para la información. Entonces, eso quiere decir que los discos yo puedo unirlos para tener uno solo. Por ejemplo, digamos, yo tengo el disco C, pongámoslo así. Yo sé que en los servidores no funciona así, pero pongamos, yo tengo un disco C y ahí está instalado el sistema operativo. Pero tengo el disco D y el disco E con la información. Entonces, ese disco E y el disco E y el disco F puedo unirlos y puedo hacer un solo disco lógico. ¿Sí? Entonces, igual, ya cuando hagamos la práctica vamos a entender un poco mejor. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo decido si hacer un RAID en paralelo o un RAID independiente. ¿Sí? Por lo general, en las empresas o en los servidores se hace solamente RAIDs independientes. Casi los paralelos no se hace porque no se tiene hecho particiones los servidores, ¿no? Casi se maneja solamente discos independientes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? No sé si quedó más claro con mi explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Dije, y en el aspecto de que explicaron de las operaciones y transacciones de rapidez y si uno es más rápido que el otro o algo así. Por lo general, todos, bueno, la rapidez en las transacciones no le da los writes. Los writes solamente sirven específicamente para tener seguridad dentro del sistema operativo. La rapidez de las transacciones lo único que maneja son, bueno, ya vamos a ver la parte del tuning, pero es al tunear la base de datos. La rapidez aquí se refiere a la rapidez de búsqueda dentro de los discos. Como les dije, un RAID independiente es mucho más rápido que por lo general un RAID en paralelo. ¿Por qué? Porque el RAID independiente une todos los discos en uno solo, lógicamente. Entonces, ya les dije hace un ratito, no es lo mismo buscar en 4 discos que buscar en uno lógicamente. Sí, entonces,
a pesar de yo tener 4 discos, físicamente no buscan los 4, sino que lo que hace el RAID es unir en uno solo todos esos 4 y me permite buscar en ese. Entonces, al buscar en uno solo es mucho más rápido que buscar en 4. Entonces, a eso se refiere la velocidad, ¿sí? ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos, por favor. Ya, para este caso vamos a exponer los tipos de RAID. Tenemos lo que es RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10. RAID 0 es también conocido como un conjunto de datos, como un conjunto dividido. Este tipo de RAID utiliza 2 unidades de disco. La información en este tipo de configuración se guarda de manera en la que es la siguiente manera. Se fragmenta la información y cada fragmento será guardado en cada unidad de disco, como vemos en la siguiente imagen. Por ejemplo, llegará una información y se fragmentará. El primer fragmento irá al primer disco, el segundo fragmento al segundo disco, el tercer fragmento al primer disco y así sucesivamente. RAID 0 es una de las configuraciones más baratas y de alto rendimiento. Sin embargo, si en este tipo de configuración, si una unidad llega a fallar, toda la información se pierde y el servidor deja de funcionar. Es por eso que es considerado no tolerante a fallas y también se recomienda que no se utilice en un entorno que sea considerado crítico. Como beneficios tenemos que, a pesar de que no es tolerante a fallos, se lo usa porque ayuda a mostrar el rendimiento del disco en cuanto a términos de escritura y de lectura. Tomamos un ejemplo de... también se recomienda, como se dice que se debe utilizar 2 unidades de disco, se recomienda que ambas unidades sean de la misma capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, si tenemos un disco A que tiene de almacenamiento 1 terabyte y tenemos un disco B que tiene de almacenamiento 500 gigabytes, se tomará como referencia los 500 gigabytes del disco B y esa misma cantidad se tomará del disco A. Entonces, cuando se forme la unidad en conjunto, tendrá la capacidad de 1 terabyte. Por eso se recomienda que ambos discos sean del mismo tamaño para que se pueda utilizar toda la disponibilidad de almacenamiento que forman en conjunto. RAID 1. RAID 1 o también llamado... Espérenme un ratito, por favor. Regresémonos. Regresémonos al RAID 0. Ya. El RAID 0 es el RAID más básico que existe dentro de las empresas, lo que las empresas hacen. Este RAID 0 lo que me hace es hacer más veloz, como les dije, la búsqueda dentro de sus servidores. Por lo general, este RAID 0 no es redundante. Eso quiere decir que yo no puedo tener, o que yo puedo tener solamente discos de la misma característica, como les dijo la compañera. Es decir, que si yo tengo un disco de 1 giga y quiero hacerle un RAID 0, debo tener otro disco de 1 giga. ¿Sí? Porque no me permite hacer con discos de características diferentes. Como mínimo, para hacer un RAID 0, yo debo tener 2 unidades de disco duro. Es por eso que dice que es una tecnología barata, ¿no? Porque en la actualidad los discos duros ya no son tan caros como anteriormente, ¿no? Entonces es una tecnología barata comparada ¿con qué? Con el respaldo de la información. Es decir, hay empresas que prefieren gastarse en discos o en tecnología para que su información esté respaldada, ¿no? O sea, esté correcta la información. ¿Sí? Entonces, es preferible a veces gastarse en un disco que perder información, porque les va a costar mucho más tratar de recuperar la información que haber hecho un RAID desde cero.
Entonces, el RAID 0 lo único que hace, para que ustedes lo entiendan, es unir dos discos. Si yo tengo dos discos de 1 giga, ¿qué es lo que hace? Coge los dos discos y los une. ¿Cuánto voy a tener? Lógicamente, 2 gigas. Es decir, voy a tener un solo disco de 2 gigas. Ya no voy a tener dos discos, sino voy a tener, lógicamente, solamente un disco de 1 giga. Entonces, ¿qué hace eso? Ya dije anteriormente que lo que hace es acelerar la velocidad dentro de las búsquedas dentro de mi sistema gestor de base de datos. Aparte de que yo me evito manejar ciertas características dentro de los servidores. Al tener dos discos, yo debería referenciar a qué disco quiero o a qué disco quiero guardar, a qué disco quiero escribir, a qué disco quiero leer. Yo me evito ese tipo de cosas, sino simplemente yo leo el write y es como que estuviera leyendo un solo disco. Entonces, por lo general, no se olviden que esos discos, para yo unir dos discos, se puede unir más de dos discos, eso sí, ¿no? Lo mínimo son 2, pero se puede unir más de 2 discos, hasta N discos. Eso ya depende de la capacidad lógica que tenga su empresa de comprar discos, pero se puede unir todos los discos que ustedes. Ahora, la recomendación del RAID 0 es que solamente dice que se haga paridad. ¿Qué significa la paridad? Que yo pueda agregar de 2 en 2, es decir, que yo agregue 2, después una a otros 2, después una a otros 2. Que no me recomienda que yo tenga 3 discos y los une. Funciona, pero no funciona tan bien. Hay un estudio que dice que la velocidad baja al unir discos impares. Entonces, ¿qué me recomienda el RAID? Unir. Si uno, 2, chévere. Entonces, la próxima vez la empresa compra otros 2 y une esos 2. Entonces, ¿qué me recomienda? Hacerlo paridad, es decir, ir uniendo de 2 en 2. Eso es la recomendación que me da para hacer un RAID. Sí, por lo general, esto no es redundante a fallos, como dijo la compañera. ¿Qué significa eso? Que si yo uní un disco, por ejemplo, yo tenía 2 discos de 1 giga, me quedó lógicamente un disco, se dañó el disco de 1 giga, pues la información de todos los 2 discos se perdió. No es que simplemente yo tengo ahí un disco, no es tolerante a fallos esto de aquí. Si se dañó un disco, pues se dañó todos los discos. Si ustedes tienen 4 discos y por ahí yo veo circunstancias, se dañó físicamente uno de los 4 discos, pues toda la información de los 4 discos marchó. Entonces, eso significa que no es tolerante a fallos. Sí, por eso dice que esto es una solución barata, pero al ser barata, asimismo, no es segura. ¿Por qué? Porque se pueden dañar los discos. Entonces, por lo general, las empresas casi no implementan solamente un RAID 0, sino viene acompañado con algo que ya los compañeros van a ir explicando. Sí, entonces, por lo general se complementa con el RAID 5, con el RAID 1, y ya vamos a explicar lo que es un RAID 1. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Sí, yo tengo una pregunta. Y dime. Cuando se refiere a las mismas características, ¿también toca tener en cuenta el mismo fabricante? Ya, a ver, ¿me puedes repetir tu pregunta, hijo? Sí, cuando usted nos dijo que deben ser de las mismas características los discos, ¿también se refiere a que debe ser del mismo fabricante? Eso es una ley. Cuando ustedes estudian servidores, no sé si ustedes ya estudiaron alguna materia que les den servidores, eso es una ley. Cuando ustedes contratan un servidor o compran un servidor, se casan con esa marca. Es decir, si ustedes compran un servidor HP, pues los discos deben ser HP. No pueden meterle un disco Hitachi. No funciona. Eso es ley dentro de los servidores. No es como las computadoras de nosotros. Les recuerdo que hay veces que nosotros tenemos una computadora viejita, le cogemos un disco de la otra, le ponemos. No. En los servidores no funciona esa situación. Si ustedes tienen un disco HP o un servidor HP, pues ya se casaron con esa marca, ¿no? Si ustedes tienen un servidor Dell, pues se casan con el Dell. Todo debe ser Dell. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta. ¿Por qué es de lo que no se puede poner otro disco? Háblame un poquito más duro. No sé si soy solo yo, pero no te escucho. Háblame un poquito más duro.
O sea, Inge, ¿por qué es de lo que tenemos que poner solo discos de una determinada marca en ese servidor? ¿Cuál es la razón de eso? Porque los servidores ya vienen específicamente para esa marca. Eso te digo, tú compras un servidor de marca Dell, pues ya viene específicamente para todo, que todo sea Dell. Si tú compras un servidor HP, ya viene específicamente para que sea HP. De funcionar, funciona. Van a encontrar en algunas empresas que si tienen un servidor HP y pues le pusieron un disco Stratege, se me ocurre. Funcionar funciona, pero no funciona con las mismas características que debería funcionar correctamente. Es decir, por lo general los servidores ya vienen propios para que para esa marca o para esa característica. El funcional les va a funcionar, pero por ejemplo el disco a la mitad de velocidad. Se les va a quemar los discos. Por lo general lo que sucede es cuando ustedes compran un disco de otra característica, se les quema. Sí, porque no vienen con las mismas características que ya les da el fabricante. Inclusive cuando ustedes compran un servidor, les da un certificado que dice ahí que los componentes deben ser de la misma marca. Caso contrario, ellos no se responsabilizan si pasa algo con el servidor. ¿Sí? Entonces, por lo general, eso ya funciona así con los servidores, ¿no? Entonces ya la gente está acostumbrada. Entonces, si ustedes compran un servidor Dell, todo debe ser Dell o se aconseja que todo sea Dell. Entonces, con eso se obvia o se evita este tipo de situaciones de que tenga discos de diferentes características y solamente la característica entra aquí. Como yo sé que ya es Dell, trabaja bajo las mismas revoluciones y todo el disco, solamente entraría el tamaño, ¿no? Que si tengo un disco de 1 giga, pues el otro también debe ser de 1 giga. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos con el RAID 5. Eso es lo último que vamos a ver. Vamos con el RAID 5. Pero me toca el RAID 1. Perdón, el RAID 1. Mil disculpas, el RAID 1. El RAID 1. El RAID 1 también es conocido como mirroring o espejo, ya que una vez que la información entra, se hace una copia idéntica de de toda la información en los discos. Este tipo de RAID es considerado uno de los más simples, uno de los más fáciles de entender y comprender. Este RAID es considerado tolerante a fallos, ya que al tener duplicidad y redundancia de datos al momento de ingresar la información, si una unidad falla en este tipo de RAID, el servidor podrá seguir continuando ya que tiene un superviviente, que es la duplicidad que se hizo al momento de ingresar la información. En este tipo de configuración, la redundancia es del 100%. Los sistemas controladores hacen una comparación continua entre todos los discos para saber si hay alguna discrepancia. En caso de haber algún error, se hace un barrido completo de todos los discos y se procedería a hacer un proceso de reasignación para reintegrar la información perdida. Además de eso, este tipo de RAID es considerado también que es más rápido que en lectura que el RAID número 0. El RAID, si es que se llegase a fallar una unidad al momento de realizar la reconstrucción de esta unidad, se lo puede hacer como se dice en caliente. No es necesario que haya inactividad del servidor o que se apague el servidor. Ahora, RAID 0 y RAID 1 son considerados las configuraciones más básicas y por ello varios sistemas operativos permiten crear volúmenes de RAID 0 y RAID 1 de manera fácil. RAID 5. Ya. Espéreme, por favor, solamente el RAID 1. Deme un segundito, tengo una llamada importante que contestar, solamente deme un minutito.
Ya. A ver, mil disculpas. A ver. El RAID 1 también se lo llama espejo. ¿Por qué se lo llama espejo? Porque simplemente es una copia de un disco, perdón, de un disco a otro disco. Es decir, si yo tengo un disco de 1 giga, este funciona igual que el RAID 0, ¿no? O tiene las mismas características. Que si ustedes quieren hacer una copia de un disco de 1 giga, pues el otro disco también debe ser de 1 giga. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo instalado, pongámoslo así, en el disco C, mi sistema operativo, yo puedo tener una copia del sistema operativo en otro disco. ¿Sí? Entonces, igual, esto funciona con lo que se llama la paridad, ¿no? ¿Qué significaba la paridad? Que yo puedo agregar discos pares nada más. ¿Sí? Igual, para esto yo debo tener como mínimo 2 discos. ¿Sí? Si yo tengo un disco, puedo sacar la copia en el otro disco. Entonces, con eso, ¿para qué es súper utilizado por lo general dentro de las empresas esto? Para sacar un respaldo del sistema operativo. Las empresas siempre casi tienen un respaldo o un RAID 1 para que para su sistema operativo tiene un respaldo. Entonces, al tener respaldado el sistema operativo, yo tengo instalado o tengo respaldado todo lo que está dentro de mi sistema operativo. Es decir, por lo general, el sistema gestor de base de datos. ¿Cómo funciona? Este sí es tolerante a fallos, el otro no era tolerante a fallos, se dañaba un disco, se dañaba todo. En cambio, este no. Si se daña un disco, entra en funcionamiento el otro directamente. Es por eso que las empresas tienen esto, porque si se dañó por A o B mi sistema operativo, el disco C entra en funcionamiento el espejo y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que se dañó el sistema operativo y entra en funcionamiento el espejo. ¿Y qué pasa? Me da chance a ¿qué? A recuperar a través del espejo nuevamente el sistema operativo. Pero no pasa absolutamente nada. Entonces, esto es una solución genial, pongamos así, para las empresas, cuando quieren tener respaldado su sistema operativo. Por lo general, las empresas lo utilizan para respaldar su sistema operativo. Este sí es redundancia al 100%, es decir, ¿qué significa redundancia? Que lo mismo que voy a tener en un disco, tengo en el otro. Exactamente lo mismo. Es decir, que si ustedes tienen en un disco C instalado el sistema gestor de base de datos y configuraron algo, solito se pasa al espejo. Es decir, solito se actualiza el espejo. Si ustedes crearon algo más en el disco C, inclusive crearon un archivo más en el disco C, solito el espejo lo tiene. Es por eso que debe ser paridad. Es decir, un disco debe ser exactamente las mismas características del otro para que pueda ser. ¿Por qué? Porque si un disco se llena, el otro disco también se va a llenar. Entonces, así funciona, ¿no? Igual, lo que dice es un barrido completo. Si se llegara a dañar un disco, el otro entra. ¿Y qué hace? Barre solito el otro disco para poderse recuperar el otro disco. ¿Estamos? Entonces, esto es una solución genial para las empresas, ¿sí? Entonces, por lo general, las empresas, como les dije, prefieren gastarse un disco y tener el sistema respaldado y todo lo que tenga instalado dentro del sistema a perderlo si se llegara a dañar el disco. Creo que ninguna empresa se ha dañado 2 discos a la vez, ¿sí? Si se ha dañado el sistema operativo, tienen el disco de respaldo, pero no se dañan los 2 a la vez. Entonces, ¿qué chance me da si se daña el uno? Simplemente, como dijo la compañera, cojo y lo cambio en caliente y solito se vuelve el respaldo al disco original. Entonces, es una solución espectacular para empresas este RAID. Es muy utilizado dentro, a pesar de ser el RAID 0 y el RAID 1 los más básicos, es muy utilizado. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las empresas? Que ya vienen, y esto es ya el RAID 5 y el RAID 10, que es simplemente la unión de los dos, sí. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿está claro lo que es el RAID 1? ¿Está claro lo que es el RAID 1, por favor? Ya, hasta aquí nos vamos a quedar. Me llamaron a una reunión, por favor. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar y la siguiente clase continuamos, por favor, ¿sí? No se olviden de inscribirse al congreso, por favor. Hasta luego. Hasta luego, Inge.